les agregué una parte de hipoglicemia antes y manejo de insulina, va a quedar un poco más largo de lo esperado. Entonces, les iba a proponer mañana continuar con complicaciones crónicas y de ahí hacer la parte práctica, para que alcanzamos a verlo todo con calma, porque este es un tema súper importante, les va a tocar mucho verlo en pacientes hospitalizados y en pacientes ambulatorios. ¿Sí? Hola doctora, buenas tardes. Hola, ya, ¿estamos todos parece? Ya. Bueno, lo que vamos a hacer es ver las, las complicaciones de, o sea, primero vamos a ver, ¿aló? ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Sí, se escucha, doctora. Doctor, se escucha. Primero vamos a ver Sí, doctora. en lo que es el tratamiento de la diabetes. Lo que sí quiero que sepan que esto es algo que vamos a verlo para que ustedes tengan conocimiento, pero vamos a ver ciertos grupos de fármacos que la verdad que no, muchas veces no nos va a tocar indicarlo, ni tampoco están a disposición todos del servicio público. Son fármacos que se están integrando al arsenal de diabetes, entonces los tienen que conocer, porque quizás algunos de sus familiares o alguna vez van a ver un paciente que está en tratamiento con esto. Los objetivos terapéuticos de la diabetes, primero es controlar la glicemia, después disminuir el riesgo de complicaciones microvasculares. Dentro de estos objetivos hay que educar al paciente y esta educación tiene que ser permanente. No es que uno en la primera consulta le diga cómo vas con la dieta de esta forma, tienes que hacer ejercicio y de ahí te olvidas, sino que uno siempre tiene que estar haciéndole feedback al paciente respecto a la importancia del ejercicio, la importancia de la dieta con restricción de carbohidratos, que no es cero carbohidratos, sino que es restricción, siempre enseñándole al paciente cuáles son los grupos de carbohidratos, porque no, tú le puedes decir no coma carbohidrato a un paciente y no tiene idea de qué significa eso. Cómo adaptarse, porque cada paciente también, no sé, por ejemplo, hay pacientes que comen mucho, mucho arroz, ponte, pero no comen pan ni tampoco comen papa. Entonces, adaptar un poquito a la dieta de ese paciente y no ser todo así igual para todas las personas ni súper restrictivo en todo. Y lo otro es siempre educar en relación al control de los otros factores de riesgo cardiovasculares y hacer una pesquisa activa de esos factores de riesgo. Si el paciente fuma, tratar de conversar de que no es adecuado el hábito tabáquico en un paciente diabético por el riesgo que eso implica. Eh, Tratar de control de la presión arterial, en caso que haya insuficiencia renal, de retrasar la aparición de la insuficiencia renal, etc. Hay muchos estudios, ustedes saben que la diabetes es una de las grandes enfermedades o epidemias de estos tiempos y que ha ido aumentando en relación a los cambios de hábitos de vida que tenemos ahora hacia el siglo XX, o sea, ahora en el siglo XXI. Y dentro de los montones de trabajos que hay, se sabe que cada 1% que uno disminuye la hemoglobina glicosilada se asocia a mejores outcomes a largo plazo. Suena como obvio, pero no siempre todas las intervenciones en relación a la diabetes mejoran no todas las intervenciones de cualquier enfermedad van a mejorar los outcomes a largo plazo, sino que a veces solamente disminuyen la morbilidad o la mortalidad al mes, pero después a los 10 años, 20 años es igual. Pero en este caso la disminución de la hemoglobina glicosilada sí lo mejora. Además, hemoglobina glicosilada, ahí me falta un número, menores a 7, decía ahí, después lo voy a corregir, disminuye los riesgos, hacen que los riesgos microvasculares sean muy bajos. O sea, por eso 7 es una de nuestras metas para el tratamiento de la diabetes. Y los objetivos de control glicémico en el adulto mayor son menos estrictos por el riesgo de hipoglicemia. O sea, si en un paciente joven buscamos hemoglobinas glicosiladas menores a 7, en un adulto mayor menor a 7,5, y con objetivos de glicemias de ayuno y postprandiales un poco más altos. ¿Y eso por qué? Porque el riesgo de hipoglicemia en el adulto mayor aumenta. Cuando hablamos de educación, ¿qué es lo que le vamos a decir al paciente? Le vamos a decir una dieta con restricción de carbohidratos,
Ahí nos vamos a asesorar con la nutricionista que trabaje con nosotros en el hospital o en el consultorio. Y como les decía, tratar de adaptar un poquito la dieta a la alimentación de cada paciente. Hay pacientes que les gusta mucho comer papa, otros que les gusta mucho comer pan. Y una persona que está acostumbrada a comer pan todos los días, tú no le puedes decir, ahora no coma nada de pan. Tienes que buscar un punto medio, porque si no, no te va a hacer caso de la dieta. Intentar bajar de peso, a veces una baja de peso alrededor de 5 a 10% ayuda bastante los outcomes. También lo mismo que les comentaba antes, una señora que pesa, que está con una obesidad mórbida, no le pueden decir, a ver, sabe que usted de aquí a un año tiene que estar con IMC normal, porque si no se va a morir de corazón y le va a quedar en diálisis. Eso tampoco funciona, o sea, tienes que buscarle metas reales, o sea, decirle ya, usted va a disminuir en 10% su peso en un año, por ejemplo, y buscar acuerdos con esa persona de cuál sería la forma más fácil de hacer actividad física. La mayoría de las personas no puede ir a un gimnasio, sino que tiene que buscar otra forma de hacer actividad física. Salir a caminar, como les decía yo, subir las escaleras del trabajo, bajarse unos paraderos antes de la micro, etc. El cese de hábito tabáquico, muy importante, los cambios de estilo de vida, o sea, tratar de no vivir una vida sedentaria, planificación del embarazo en las mujeres diabéticas que busquen embarazo, y control de todos los factores de riesgo cardiovascular y todos los otros como dislipidemia, hipertensión, etc. ¿Cuándo vamos a iniciar la terapia? En todo paciente que tenga una hemoglobina glicosilada mayor a 7,5 o 8, vamos a partir al tiro con terapia farmacológica. En aquellos pacientes que sean muy motivados y les relaten que son capaces de que no han hecho ejercicio porque son flojos, pero ahora quieren cambiar y quieren cambiar sus hábitos, etc., les pueden dar la opción, con valores menores a esto, de que hagan dieta y ejercicio y recontrolar entre 3 y 6 meses. Y si estos cambios de vida, ejercicio y baja de peso logran que la hemoglobina glicosilada disminuya, o logran un control de glicemia adecuado de ayunas y postprandial, entonces no es necesario iniciar terapia farmacológica. Igual estos pacientes están muy al límite, entonces uno los tiene que controlar anualmente o cada 6 meses para ver que, porque a veces pasa que hacen todas las modificaciones y aún no es suficiente, ¿ya? ¿Cuándo vamos a elegir? Hay ahora una gran gama de hipoglicemiantes orales. En la época que yo hice la beca de medicina, solamente estaban a disposición las sulfonilureas y las biguanidas. Las biguanidas es la metformina, la sulfonilurea es la glibenclamida y demás. Y en ese momento ya estaban apareciendo distintos otros grupos de medicamentos que tenían una potencia o tenían una función complementaria a los otros hipoglicemiantes. Siempre la metformina es, si el paciente la tolera bien, es la mejor porque es la que más conocemos y tiene montones de funciones, tanto a distintos niveles, tanto como de la absorción como ¿cómo se llama?, del control de la glicemia y el aumento y la disminución, perdón, del glucagón. Entonces los hipoglicemiantes lo vamos a usar según el nivel de hemoglobina glicosilada. Vamos a usarlas siempre con hemoglobinas glicosiladas menor a 9, según las comorbilidades que tenga el paciente, porque hay algunos que tienen unas ventajas o desventajas sobre otros, según el peso, porque hay algunos grupos de medicamentos que aumentan el peso y otros que bajan el peso, y los efectos adversos, por supuesto, y los costos, que hoy en día, para los nuevos hipoglicemiantes, este es el gran tema, que todavía son de costo muy elevado. Ya tenemos las biguanidas, la más importante creo yo, que es la metformina, está en presentación de 850 y de 500, disminuye la liberación hepática de glucosa, o sea, inhibe la neogénesis y glucogenólisis. En el tejido muscular aumenta la sensibilidad a la insulina y mejora la captación de glucosa periférica y además retrasa la absorción intestinal de glucosa. O sea, tener 3 niveles de acción, súper importante. Ya. Y por eso es uno de los fármacos más adecuados y más conocidos.
No produce aumento de peso, lo cual es súper bueno, se ocupa mucho en el grupo de pacientes que son obesos y se asocia además a reducción de la presión arterial y de los triglicéridos. ¿Cuáles son sus limitaciones? Aquí tenemos varias contraindicaciones y por favor estas apréndansela bien porque nos pasa mucho que desde la atención primaria nos llegan pacientes tomando metformina y que ya la tienen contraindicada. Acidosis láctica es la contraindicación más severa que tiene la metformina y es la razón por la cual no se utiliza cuando hacemos exámenes contrastados, ¿ya? Porque la acidosis láctica asociada a la metformina, que se presenta en un porcentaje bajísimo de pacientes, se puede generar cuando uno está usando metformina y además hay falla renal y hay hipoperfusión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, un examen contrastado puede generar una nefropatía asociada al contraste y si el paciente está usando metformina, que tiene una vida media larga, va a ponerse en riesgo de hacer esta acidosis láctica. Entonces, por eso se suspende antes. La mala tolerancia gástrica, lejos lo más frecuente, produce diarrea o distensión abdominal en un porcentaje alto de pacientes, creo que es como entre un 20 y 30% en distintos grados ¿cómo se llama?, de molestia, desde un poquito de distensión hasta diarrea franca, que en ese grupo de pacientes no se puede utilizar. No se puede utilizar en la insuficiencia renal crónica. Antiguamente se hablaba de CREA o sea, solamente se definía por el nivel de CREA sobre 1,5, 1,4, pero hoy día es con un clearance mayor a 30, se puede usar metformina, y si es un clearance entre 45 y 30, no hay que iniciarla. Hasta 30, el paciente que ya está usando previamente, uno puede seguir usándola con esa salvedad y controlándole siempre el clearance, pero entre 45 y 30 no es conveniente iniciar metformina. Ni tampoco en aquellos pacientes que van deteriorando su función renal en forma progresiva. ¿Qué más? Lo otro, la otra contraindicación que tiene es la insuficiencia cardíaca descompensada, porque puede llevar a estados de hipoperfusión y eso producir secundariamente una acidosis láctica. En la insuficiencia hepática avanzada, y también aquí hay como un ítem adicional, hoy que hay tanta gente que es vegana, en aquellos pacientes que son veganos y que la han utilizado por más, o aquellos pacientes que han ido a cirugías bariátricas y que la han utilizado por más de 5 años, podría afectar en la absorción de B12. Entonces, ojo, si ustedes tienen estos grupos de pacientes que hay que estarle midiendo niveles de B12 porque la metformina hace que disminuya su absorción. Ya, entonces, en resumen, las contraindicaciones formales de la metformina, acá se agrega además se me había olvidado decirle ¿cómo se llama? El OH crónico. Clearance menor a 30, insuficiencia hepática avanzada o progresiva, OH crónico, insuficiencia cardíaca descompensada con riesgo de hipoperfusión, una historia de acidosis láctica asociada a metformina, o sea que haya tenido antes acidosis láctica, y disminución de la perfusión tisular asociada a infección u otras patologías. O sea, si el paciente está haciendo un shock séptico o está haciendo, no sé, cualquier enfermedad grave o severa que le produzca hipoperfusión, tienes que suspender inmediatamente la metformina. ¿Tienen alguna duda hasta ahora o les gustaría preguntar algo sobre la metformina? Doctora, una consulta. Había leído que la metformina, la dosis óptima eran 2 gramos. ¿Sería bueno empezar al tiro con los 2 gramos o empieza con los 850 o 500 miligramos al iniciar la terapia con la Nosotros, metformina? no, tienes que partir con una dosis bajita por el tema de la tolerancia gástrica. Acuérdate que hay un 30% de intolerancia, que es un número alto. Entonces, lo que hacemos es partir con una dosis de 850, por ejemplo. Si el paciente está con una glicemia muy elevada, ya podemos partir 850 2 veces al día, pero lo ideal es partir primero con 850 al almuerzo. Y ahí ir monitoreando de que el paciente lo tolere bien, ¿ya? Y si lo tolera bien, le agregas los 850 pre-cena, ¿ya? Y ahí de poquitito va sumando, y el tercero de 850, porque se puede usar 850 hasta 3 veces al día,
lo agregas en la mañana, antes del desayuno. Pero Ya. lo Muchas ideal gracias. es probar primero con un comprimido, porque como te digo, se da esto y este es un medicamento que es demasiado bueno, entonces hay que partir de a poco, que el paciente como que no quede con esta sensación de que el medicamento le cae muy mal. ¿Ya? Ya. Gracias. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una duda con respecto a los horarios de que se Sí. toma la metformina, es que mucha gente, más que nada por el me dijo la vecina, cambia los horarios de que se la toman. Ujú. Dicen que le hace mejor en la mañana, que les hace mejor en la noche antes de comer. ¿Hay algún... Es que claro, tiene que ser antes de comer y puede ser, ahí el paciente puede regular si se la toma en la noche o a la hora de almuerzo, pero por ejemplo, si tu paciente tiene hiperglicemia, el momento donde hace más hiperglicemia es después del almuerzo, porque come más al almuerzo, por ejemplo, lo ideal es que ocupe en ese horario, porque acuérdate que hay un efecto de disminución de la absorción de glucosa a nivel intestinal. Entonces tiene que ser con comida, ¿ya? Y ojalá que sea con las comidas más abundantes del día, por eso es antes del almuerzo y antes de la cena. Ya, muchas gracias. De nada. Doctora, ¿Sí? ¿podría explicar eso del riesgo de hipoperfusión? Ya, lo que pasa es que la metformina se asocia a la acidosis láctica, ¿ya? Entonces, cualquier enfermedad que te produzca hipoperfusión, o sea, que te aumente, te produzca vasoconstricción periférica y aumento de la acidosis láctica, ¿ya? Porque no le llega oxígeno bien a los tejidos, te va a producir a riesgo, o sea, si tú estás usando metformina, aumenta el riesgo de acidosis láctica, ¿ya? Entonces, ¿qué estados de hipoperfusión existen? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, que el corazón esté tan disfuncional que el latido, o sea, que el gasto cardíaco no alcance para llegar hacia los tejidos periféricos, ¿ya? Entonces esos pacientes, acuérdense que semiológicamente están con las extremidades frías, con edema, etcétera. Y si tú tienes ese paciente además con metformina, el riesgo de hacer una acidosis láctica es mucho mayor, ¿ya? Después, otro estado de hipoperfusión sería la sepsis, ¿ya? Entonces, si tú tienes un paciente séptico con metformina, la probabilidad de hacer una acidosis láctica es mayor también. Otro estado de hipoperfusión es la cirrosis hepática avanzada, ¿ya? O, a ver, taponamiento cardíaco, una disección aórtica, todas las cosas que vayan a producir disminución de perfusión hacia los tejidos. ¿Estamos? Sí, pues. ¿Ok? Sí, ya. Ya, en general, esto es súper, como les decía, súper infrecuente, pero ojo, para que se acuerden, cuando ustedes hospitalicen a un paciente en UCI o ¿cómo se llama? En general, nosotros en general, porque no siempre es así, cuando manejamos pacientes hospitalizados, tratamos de retirar toda la terapia que tenga como efecto, que pudiera tener efectos adversos o interacciones o efectos de larga duración. ¿Ya? Entonces, al paciente hospitalizado habitualmente lo manejamos con insulina, aunque el paciente no utilice insulina en su domicilio, porque el perfil de la insulina nos ayuda o sea, a evitar hipoglicemia y ¿cómo se llama? Y a predecir mucho mejor ¿cómo se llama? El nivel, o sea, el metabolismo del paciente, ¿ya? Y no los tenemos con metformina, porque además cuando un paciente se hospitaliza se tiene que hacer a veces estudios contrastados o tiene que quedar en régimen cero porque tiene que ir a una cirugía, cosas así, entonces no la usamos, le suspendemos todo y se la reiniciamos al momento del alta. Ya. Respecto a la sulfonilureas, que son bueno, ahí le puse la glibenclamida, que es la más usada, pero también está la tolbutamida, la clorpropamida, que creo que ya no se ocupa, pero la tolbutamida me parece que en algunas partes todavía queda. La forma de funcionar es que estimulan la secreción de insulina por la célula B del páncreas. Existe la primera generación, que son las glibenclamida y estos otros medicamentos que no sé si todavía existen en los consultorios, pero que en la época que yo estudiaba existían bastante y eran un tremendo problema porque tenían vida media muy larga. La glibenclamida tiene una vida media de aproximadamente 72 horas. ¿Y eso qué significa? Si un paciente te hace una hipoglicemia con glibenclamida, lo tienes que hospitalizar y observarlo durante 3 días, ¿ya? Porque son, como les decía, larga duración, por lo tanto, tienes 3 días posibles donde el paciente pueda continuar haciendo hipoglicemia.
De la segunda generación está la glipizida, que la verdad es que no sé si se receta mucho en Chile, no sé cuánto vale tampoco, pero la que está mucho más a disposición es la glibenclamida, que la otra es el minodial. Y los efectos adversos, que produce aumento de peso, por lo tanto es un muy buen medicamento para usar en pacientes que están bajos en peso. Y el problema es las hipoglicemias. ¿Les ha tocado ver pacientes hospitalizados por hipoglicemia por glibenclamida? Yo por lo menos no he visto. Yo tampoco. Es bastante, un motivo de hospitalización bastante frecuente y la razón es porque el paciente que está usando una hipoglicemia oral de este tipo y de larga duración, a veces pasa, por ejemplo, que tiene un cuadro gastrointestinal, tiene vómitos porque, no sé, le cayó, hizo una transición alimentaria o intoxicación, o no sé, pues le duele la guatita por la razón que sea, y no come, y se salta 2 comidas y se tomó la glibenclamida en la mañana, ¿ya? Entonces ahí hace la hipoglicemia. O el otro caso es los abuelitos que se equivocan o que viven solo o se olvidan o se equivocan y se toman la glibenclamida 2 veces o 3 veces incluso, entonces ahí también hacen la hipoglicemia. ¿Ya? Y ahí, como les decía, todo paciente con hipoglicemia por hipoglicemia oral se hospitaliza y se observa por el tiempo de duración que tenga la hipoglicemia, la vía media, que en este caso son 3 días. Ya, acá empiezan a aparecer los nuevos, pero que se están usando cada vez más. Uno es el inhibidor del receptor del SGLT, que es el transportador sodio de glucosa, que es el Jardiance o la empagliflozina. Hay de 10 a 15 miligramos. ¿Lo han escuchado el Jardiance o no? Sí. Estas personas están con Jardiance. Ya, es muy bueno, ya tiene como muy buen futuro, todavía lo estamos usando, no sé, pues yo creo que más o menos hace 10 años en Chile, no mucho más que eso, entonces todavía le falta mucho rodaje para usarlo en forma más masiva. Tiene un costo, no me acuerdo cuánto vale, no sé si la caja vale como, no me acuerdo si 20 o 30 mil pesos mensuales, pero hay unos programas para FONASA en que los venden con 50% de descuento. Aumenta la eliminación renal de glucosa bloqueando su absorción a nivel renal, ¿ya? Por lo tanto, no se puede dar en insuficiencia renal. Se puede usar en conjunto con metformina. Esto es una súper buena combinación. Me parece que se llama metformina con Jardiance. Se llama, creo que es el Galvusmet. A ver. No, el Galvusmet es vida y glutena. No. Puede inducir a baja peso. Entonces, súper buena opción en aquellos pacientes que tienen sobrepeso. Entonces, Jardiance, metformina, muy buena combinación. Y efectos adversos, aumenta micosis vaginales, pero es muy poquito, pero puede asociarse a eso y no se puede utilizar en insuficiencia renal crónica. Después está el inhibidor del DPP4, que es el Trayenta, que ese también se ocupa bastante, que es una enzima que degrada las incretinas, ya que estos son como bien, hay mucho foco en este tipo de medicamentos. Y su efecto es aumentar la concentración de incretinas que estimulan la secreción de insulina y disminuyen los niveles de glucagón. ¿Ya? Y el Trayenta también produce baja de peso. Ya, después están las tiazolidinedionas, que es la que se conoce aquí en Chile, la rosiglitazona, que es la Avandia, que aumenta la absorción de glucosa a nivel periférico, producen aumento de peso, por lo tanto es bueno usarla en pacientes que están bajo peso, y su beneficio a largo plazo sería disminución de los eventos cardiovasculares. Y eso está en estudio porque obviamente la idea es que una persona que tiene, no sé, por 30 años empiece a usar estos medicamentos y saber qué es lo que le va a pasar a los 60, a los 70 años, y para eso todavía hay estudios en curso. Efectos adversos, aumenta el edema y hay una asociación de cáncer a vejiga de la pioglitazona. Ya, acá les puse una tablita que
como les decía, no es necesario que se la memoricen, de verdad no se las voy a preguntar, pero es para que ustedes lo conozcan y se acuerden y cuando vean pacientes con estos medicamentos sepan cómo funcionan, en qué tipo de pacientes se recomiendan, todo. Entonces, acá está la modificación que hace en la hemoglobina glicosilada como monoterapia. Por eso, acuérdense de esto, o sea, estos medicamentos cambian entre uno, el que más cambia es entre 1 y 2 puntos de hemoglobina glicosilada. Por eso, cuando la hemoglobina glicosilada sobre 9, tenemos que usar insulina, porque no vamos a lograr el control metabólico que buscamos con una hipoglicemiante oral como monoterapia, ¿ya? Entonces, cuando es sobre, y ahí les voy a decir esquemas que se están usando ahora que antiguamente no se hacían, que es, por ejemplo, dar como un shot de insulina al paciente durante unos meses y después, una vez que ya esté controlado, seguimos con los hipoglicemiantes orales. Y es como una intervención cortita, que no es necesario que el paciente use insulina para siempre, sino que la utiliza durante unas semanas o unos meses y listo. Ya, entonces, en general, el inicio de terapia, en los cambios de estilo de vida, cuando son estrictos, pueden disminuir entre 1 y 2% la hemoglobina glicosilada y la metformina también. O sea, un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada de 8, si baja de peso, si hace ejercicio, si cambia sedentarismo y además usa metformina, podría llegar a tener un buen control metabólico, ¿ya? ¿Cuáles serían las ventajas? Acá en los cambios de estilo de vida le pone muchísimas, ¿ya? Y las ventajas de la metformina, que mantiene un peso, bueno, puede aumentar un poquito el peso, pero dice que es neutral. Y las desventajas, que en la mayoría de los pacientes puede ser insuficiente, los cambios de estilo de vida y la metformina, que todo esto que le comentaba yo de los efectos gastrointestinales y las contraindicaciones. Y así para cada paciente tiene ¿cómo se llama? Sus ventajas y sus desventajas, que es más o menos lo que estuvimos comentando recién. Ya, cuando la hemoglobina glicosilada es mayor a 9, se sugiere iniciar con una insulina o un agonista del receptor de GLP-1, que son los agonistas de las incretinas. Se han observado mejores resultados en pacientes diabéticos cuando uno inicia un control inicial intensivo con insulina y luego, una vez que logra el objetivo metabólico, se puede continuar con dieta y ejercicio. Lo habíamos hablado en la clase anterior, parece, que esto que les comenté recién, de que uno puede partir por insulina, pero después, al tiempo, cuando el paciente ya esté compensado, lo pasas a dieta. Las pacientes tienen mucho miedo a la insulina, entonces uno tiene que decirles que es por un tiempo. La insulina les hace subir de peso, ¿ya? Así que es bueno en aquellos pacientes que están bajo peso y lo ocupan por un tiempo cortito y después vuelven al hipoglicemiante oral. Si la prioridad en el paciente es bajar de peso, habría que priorizar el uso de los GLP-1, pero la gran desventaja que tienen estos medicamentos ahora es que son de costo altísimo, ¿ya? No sé si han escuchado, estos son ¿cómo se llama? El nombre comercial es... ¿Es el liraglutide o no? Sí, no, es una inyección que se pone, que está súper de moda. Se me olvidó el nombre comercial, lo tengo más adelante. Espérate. Doctora, ¿Mm? eh, Acá, los anales. le había hecho una consulta en el chat, pero Ah, lo que perdón, pasa- es que no lo estoy mirando. Ya. no se Dime, preocupe. dime. Lo que pasa es que hay como fármacos, como uno que se llama Trayecta Duo, que asocian como metformina con un Sí, inhibidor de PP4. ¿Y en qué se receta ese tipo de medicamento? eso. Victosa se llama Isaac Senda. En lo que recién te comentaba, porque en el fondo, cuando tú quieres lograr en los pacientes que son diabéticos, que tienen hemoglobinas glicosiladas, que están fuera de los objetivos terapéuticos, tú al hacer la asociación con todos estos fármacos, tú en el fondo estás a distintos niveles produciendo hipoglicemia, porque acuérdate que cualquier medicamento, cuando tú lo usas al límite de las dosis, por ejemplo, la metformina, la dosis máxima 850 por 3, aumenta la probabilidad de efectos adversos.
¿ya? Entonces, si tú no es un paciente que te tolera bien una metformina 850, puede que la metformina 850 3 veces al día ya no te la tolere tan bien, ¿ya? Entonces, las mezclas estas te ayudan a jugar con eso de mejorar la tolerancia, disminuye los efectos adversos y logras un mejor control metabólico. Ya, doctora, muchas gracias. La otra mezcla que es súper usada y mucho más económica en los pacientes diabéticos tipo 2 que no logramos los objetivos metabólicos es insulina con metformina. Ya, por ejemplo, dejar una insulina, una bedtime, que son estas 10 unidades que uno deja en la noche, asociada a metformina diurna, y con eso tú puedes lograr un buen control metabólico por un tiempo largo y es súper económico hacerlo. ¿Ya? La lata es que hay que ponerse la insulina y el paciente se tiene que controlar con glucómetro, que eso es lo que habitualmente no les gusta a los pacientes, no les gusta pincharse. Al diabético tipo 1 o al diabético que ya es insulino requiriente ya se acostumbra finalmente, pero el diabético que está partiendo, que no toma ningún medicamento, ya como proponerle partir con una inyección les complica, pero después lo entienden y se dan cuenta de que no es tan difícil. Pero eso es un muy buen esquema. Ya, ya, en cuanto la hemoglobina es mayor que 9, se propone este esquema que es intensivo, inicial, mientras el paciente hace las modificaciones, su estilo de vida, ejercicio, bajo peso, etcétera, y se asocia a una hipoglicemia antes. Y lo que les dije, que si la prioridad es bajar de peso, usar estos análogos de la insulina que hoy están muy de moda, se los comento, hoy están muy de moda porque se están ocupando en pacientes no diabéticos para bajar de peso. Ya, el inicio de la terapia con insulina, cuando el paciente ya tiene indicación de insulina, con esta hemoglobina mayor a 9, tú puedes iniciar o una dosis bedtime, que es la que se pone a las 10 de la noche. ¿Y por qué a las 10 de la noche? Porque la probabilidad de hacer hipoglicemia es menor, porque el pic de la insulina lo va a lograr a una hora donde el paciente ya no esté profundamente dormido. Después les voy a mostrar la curva para que vean los pics. O tú puedes iniciar una dosis de 0,2 a 0,3 unidades kilo día, que se divide en una dosis que va en 70% en la mañana, 30% en la noche, ¿ya? Lo divides en dos dosis. Y se ajusta según las glicemias de ayuna o la hemoglobina glicosilada. Recuerden que lo primero que nosotros queremos modificar para evitar las complicaciones a largo plazo son las glicemias de ayuna. Por eso la primera approach al inicio de insulinoterapia es la NPH de la noche, que la que va a modificar es la de ayuno. Si persiste con hiperglicemia postprandial o hemoglobina elevada a pesar de estas dosis, se debe agregar una insulina regular, o sea, una cristalina, ya que esa es para controlar justamente esta hiperglicemia que ocurre después de las comidas. Y si la otra opción en el paciente diabético es usar un esquema de insulina basal más rápida o ultra rápida. O sea, la insulina basal es la insulina lenta, porque la NPH es una insulina intermedia. Y esas son las gliardina, tuyeo, son las que tienen son como una camita en el fondo, que es una secreción basal de insulina que no tiene pics, que es lo más parecido a lo fisiológico. Ya, esta curva es súper importante. Si ustedes quieren, bueno, yo después les voy a mandar la presentación, pero se tienen que acordar y siempre la van a usar, porque aquí aparecen ¿cómo se llama? Los pics, o sea, la duración de una insulina y los pics. ¿Y para qué te sirve esto? Te sirve para predecir el comportamiento de la insulinoterapia de los pacientes hospitalizados o de los pacientes que están con insulina en domicilio y controlar y predecir las hipoglicemias y el tiempo que van a durar. Entonces, por ejemplo, lo que más usamos está en la línea morada, que es esta es la insulina regular, y la que está en la línea punteada es la NPH. Esas son las más usadas hoy en día. Entonces, la NPH tiene un inicio de acción más o menos a las 2 horas de que se inyecta, ¿ya? O sea, a la hora, entre la hora y las 2 horas.
y tiene un pic de acción entre las 4 y las 6 horas, que eso es relativo según cómo se absorba en cada persona, pero es como en promedio a las 6 horas, pero empieza a las 4 horas. Y tiene una duración que es entre 12 y 16 horas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si un paciente que está con NPH hace una hipoglicemia a las 12 del día y se la puso a las 8 de la mañana, vamos a estar aquí, ¿ya? Entonces, ese paciente va a seguir haciendo hipoglicemia durante todo el pic de la curva hasta las 6 horas y después se le va a empezar a quitar el efecto lentamente. Entonces, lo que vamos a hacer con ese paciente es hacer una hospitalización abreviada que dure más o menos 12 horas para observarlo. Muchas veces cuando el paciente tiene hipoglicemia por insulina y está ocupando NPH, a veces ni siquiera lo hospitalizan, o sea, esperan que llegue al pic y después del rato del pic lo mandan para la casa con comida. Y en el caso de la insulina cristalina, la acción va a empezar más o menos a los 30 minutos, va a tener su pic entre las 2 y 3 horas y va a tener una duración entre 6 y 8 horas. ¿Ya? Estas insulinas es la que se ocupa cuando los pacientes hacen hiperglicemias postprandiales, o sea, hacen mucha hiperglicemia en relación a una comida, pero el problema está que el efecto es muy largo, porque uno come y después, ¿cómo se llama? Después le dura la comida dentro del estómago un par de horas y listo. Y el efecto ¿cómo se llama?, de la insulina dura mucho rato. En cambio, hoy en día, y para los diabéticos tipo 1, que ya está aceptado hace tiempo ya a nivel ministerial, se ocupan las insulinas ultra rápidas, que son las Partica, la Lispro y la gluicina. Y tienen una acción inmediata a los 15 minutos desde que uno ingiere alimento y el pic es como entre la hora y media y tiene una duración máxima de 3 a 4 horas. ¿Ya? Entonces esto es mucho más fisiológico, se parece más a la secreción fisiológica de insulina, que es el esquema que le están dando ahora a los diabéticos 1, que es una insulina de larga duración basal, ¿ya? Como la glargina, que es esta que está acá, y una de rápida duración y rápido salida, que es ¿cómo se llama? La Lispro, que son insulinas rápidas que se ocupan solamente cuando uno come, ¿ya? Entonces ahí le da más libertad también al diabético para comer a distintas horas del día y distintas cantidades de carbohidratos, y ellos mismos se calculan la cantidad de unidades que tienen que usar de esta insulina. ¿Alguna duda respecto a esta curva? ¿La entienden bien o les parece muy complicada? Sí, se entiende. O sea, entonces, como para resumir, en Chile se ocupa la ultra rápida, la short y la de línea punta, la NPH, ¿cierto? O sea, mira, no, en Chile se ocupan todas, pero Todos. la que más se ocupan y la que tenemos a disposición en los hospitales de atención primaria para los diabéticos tipo 2 es la intermedia NPH, que es la que está en la línea punteada, y la insulina regular o rápida, que es la que está con la línea morada, ¿ya? Ya. En los diabéticos tipo 1, hoy en día ya está a disposición, y eso es en los últimos años, porque cuando yo tenía pacientes diabéticos y estaba estudiando, no existían estas insulinas a disposición del servicio público, pero hoy en día ya existen las ultra rápidas, que son la Lispro o las Partica, y las de acción lenta, que es la glargina, ¿ya? Que el nombre comercial es Tuyeo, me parece. ¿Ya? Entonces, esas están a disposición ahora. Y ese tipo de combinación de ultra rápida con acción lenta es súper bueno para los diabéticos tipo 1 porque es lo que más se parece a la secreción fisiológica de insulina. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Eso. Ya, entonces, lo que les comentaba recién, pero escrito para que no sea como todo el gráfico, la NPH, que es la insulina intermedia, que es una de las que más usamos. Su objetivo es controlar la hiperglicemia de ayunas y las precomidas, ¿ya?
y se debe administrar 2 veces al día o una vez al día, una vez en la noche cuando partimos, y es de consistencia lechosa. Esto se lo puse por si acaso está cargada la jeringa y te preguntan, te dicen, chuta, no sabemos si cargamos la cristalina o la NPH. La NPH es lechosa y la cristalina es cristalina, la rápida. Su duración es entre 2 y 6 horas y el pique es aproximadamente a las 5 a 6 horas de administración. Ya, o sea, si ustedes administran una insulina NPH a las 8 de la mañana, el PIC lo va a hacer a la hora que tiene que almorzar, que es aproximadamente a la 1 de la tarde. Ya, entonces si su paciente llega con un hemoglucotés prealmuerzo de 50, significa que la NPH que le pusieron en la mañana es muy alta y tienen que bajarla. ¿Lo entienden eso o no? Sí, doctora. Sí, eso es súper importante porque es la forma en que vamos a regular cuando los pacientes están hospitalizados con insulinoterapia. Y si el paciente llega en la mañana con un hemoglucotés de 50, ¿cuál es la que está muy alta? ¿La de la mañana o la de la noche? Si Ahí llega, sería la... si llega en la mañana con 50 en el hemoglobinas, ¿Sí? en la de la noche. La de la noche, porque acuérdense que la de la noche es la que me regula la glicemia de ayunas. Y la del día es la que me regula las hiperglicemias postprandiales. ¿Ya? Que eso significa que, perdón, disculpa, es las hiperglicemias preprandiales, ¿ya? Entonces, y las postprandiales las va a regular la cristalina. Ya, entonces la insulina cristalina se llama insulina regular o insulina rápida, se utiliza para controlar hiperglicemias postprandiales, se inyecta 30 minutos antes de las comidas y su duración es mayor al tiempo de la hiperglicemia postprandial, por lo cual en algunos pacientes podría producir hipoglicemia. Así que hay que tener, ahí uno a veces le puede, cuando tiene dudas, si que el paciente está haciendo hipoglicemia en el día con la terapia que uno le da, les puede hacer hemoglucotest antes de comer y 2 horas después de comer. Y ahí más o menos tienes una idea de qué es lo que pasa después de cada comida. Y el efecto total dura 6 a 8 horas con un pic de 2 a 3 horas. Ya, las insulinas análogas están hechas con DNA recombinante. ¿Por qué se llaman análogas? Porque las otras están hechas como de derivados de insulinas de animales, ¿ya? Y estas son como sintéticas. Y su objetivo es dar un perfil más fisiológico, especialmente a los diabéticos tipo 1, que son esas las que les mostré que son de larga duración. Acá están, las análogos son las ultra rápidas y las de larga duración. La gracia que tienen que reduce el riesgo de hipoglicemia porque su duración es acotada. Está la Lispro, la Spártica, que es la Novorapid, la Glulicina, que es la Apidra, y que tienen rápido inicio y vida media corta. Su objetivo es controlar la hipoglicemia asociada a las comidas. La acción comienza en 3 a 15 minutos y el pic a los 45 o 75 minutos y duración total es de 2 a 4 horas. Doctora, perdón, esta era ¿Sí? la anterior, la ultra rápida, ¿era la que se estaba utilizando en tratamientos para bajar de peso en personas no diabéticas? No, esa es la ¿cómo se llama? La Victoza es el nombre comercial, o Saxenta, que es una agonista del GLP-1, no es una insulina. Ay, muchas gracias, doctor. De nada. Ya, la ultra rápida son estas de acá que ocupan los diabéticos, las ultra rápidas son las que ocupan los diabéticos tipo 1. ¿Ya? No todos los diabéticos tipo 1 ocupan ultra rápidas, porque para usar este esquema que es como más moderno, tienen que tener cierto nivel de educacional, porque estas insulinas le permiten al paciente diabético comer a distintas horas del día y comer distintas cantidades de carbohidratos a distintas horas del día, ¿ya? Y para eso tienen que hacer conteo de carbohidratos y para eso requieren saber sumar, restar, multiplicar, todas esas cosas, ¿ya? Y las insulinas basales ultralentas, la Arginina o la Tulleo, por ejemplo, es fisiológicamente mejor, tiene un efecto basal de larga duración, un inicio de acción a las 2 horas y una duración entre 20 y 24 horas y no tiene pica. Aquí hay una tablita donde aparecen los tipos de insulina que conversamos, más otras más que no sé si están en el mercado en Chile. El inicio de acción, el PIC,
y la duración de su acción en forma aproximada. Ya, después están los agonistas del GLP-1, que son los que se están usando y están súper de moda para tratar la baja de peso. Los pacientes, el target de estos medicamentos son los pacientes obesos, que tienen, ¿cómo se llama? Hiperglicemia o intolerancia a la glucosa, por ejemplo. Y tú les das estos medicamentos y cuando hicieron el estudio para probarlo en diabetes se dieron cuenta que los pacientes perdían harto peso, ya aproximadamente en 10 a 15% del peso, y eso es muchísimo, ¿ya? Entonces, por eso hoy en día se están ocupando para tratamiento de la obesidad. Lo que sí, esto funciona si es que tú haces modificaciones de estilo de vida, ¿ya? O sea, es súper efectivo si tú además cambias tu dieta y haces ejercicio. Ya, y la gran limitación que tiene es la vía de administración, que es inyectable, y el costo, que es muy, muy caro, y la tolerancia que en algunos pacientes produce náusea. Además se asocia en un porcentaje mínimo, pero mayor que la población en general, a pancreatitis y cáncer medular de tiroides. Por lo tanto, estaría indicado en pacientes que sufren de alguna de esos dos o tienen antecedentes familiares de alguna de esas patologías. Ya, los lugares donde se administra la insulina, habitualmente en la guatita, son lo más frecuente, ¿ya? Pero siempre hay que estar cambiando el lugar porque se puede producir necrosis grasa de donde uno se inyecta la insulina, que puede ser ahí en el cachete, puede ser en los lugares donde hay grasita, donde hay pliegue. Ahí detrás en el pliegue del tríceps, en los muslos. Ya, ¿alguna duda con las terapias y con las insulinas? Sí, doctora. Dígame. Es que había dicho que uno iniciaba la dosis de insulina en la noche antes de acostarse. ¿Y cuándo se asocia también una dosis en la mañana? Cuando tú no logras controlar tus objetivos metabólicos con la dosis nocturna. Acuérdate que lo primero que tú tienes que hacer es controlar la glicemia ayuna. Eso es tu primer objetivo. Y por eso le dejas la NPH nocturna. Y supongamos que le dejas una NPH de noche y citas al paciente en 3 meses más y le haces una nueva hemoglobina glicosilada, y esa nueva hemoglobina glicosilada disminuyó solo 1%, o sea, la anterior era, ponte tú, de 10 y disminuyó a 9. Ahí le pides al paciente que se haga un perfil glicémico, o sea, que se tome durante una semana todas las puros hemoglucotés precomías, y resulta que todos esos hemoglucotés precomías son sobre 200. En ese caso, tú tienes que agregar una NPH diurna, ¿ya? Y para agregar la NPH en 2 dosis se calcula según lo que les puse ahí en la diapo, que es 0,2 a 0,3 unidades por kilo día. Ya que en un paciente que pesa 70 kilos te daría aproximadamente, creo que son 14, 0,2. Doctora, ¿Sí? en ese Dígame. caso, ¿cómo ajustamos la dosis de insulina a personas que son obesas, mórbidas, por ejemplo? Porque si pesan mucho, Tienes que calcularle por peso, ¿sí? Pues. ya, no lo mismo que sea un peso muy exagerado o una dosis muy alta, tiene que ser con el peso. Tiene que ser con el peso, pero igual tú vas probando, porque, no sé, pues si te salen 100 unidades de insulina, ya, y a ti te parece que el paciente tiene, o sea, bueno, a todo esto, el peso creo que es, mira, me quedó la duda, si es que se calcula por peso ideal o por peso real. Estoy casi segura que es por peso real, pero déjame comentarlo con la dietóloga acá, a ver cómo lo calcula. Pero si es un obeso mórbido que se pasa demasiado y el cálculo te salen, por ejemplo, 60 unidades, 100 unidades, tú podrías indicarle solamente el 75% de lo que te salió en tu cálculo y empezar a probar, y ir modificando cada 2, 3 días. Ya, gracias. ¿Ya? Y como les decía, la forma económica de hacer un perfil glicémico, que es tomar los hemoglucotés preprandiales antes de cada comida y en ayuna,
y después los que son 2 horas postprandiales para saber cómo anda el paciente en relación al ayuno y cómo anda en relación a los post-comida. Le pides al paciente que durante una semana se controle 2 veces al día, pero en distintos horarios. Entonces ahí más o menos tú puedes obtener un perfil sin que se gaste toda la cinta. Ya, vamos a pasar a la hipoglicemia. ¿Tienen alguna otra duda? O sea, vamos a aclarar dudas también cuando hagamos los casos clínicos, ¿ya? Que la idea es que ustedes apliquen, no les voy a preguntar sobre que dejen tratamiento de los hipoglicemiantes nuevos ni de las insulinas que son larga duración y cosas así, porque son muy de especialidad, ¿ya? Para que no se compliquen con eso. Pero sí me interesa que aprendan la vía media de la NPH, de la insulina regular, la de la ultra rápida también apréndesela, porque a veces hay pacientes que ocupan NPH y ultra rápida, y apréndanse las indicaciones y las contraindicaciones de la metformina y de la sulfonilurea, que eso es lo que más se usa, ¿ya? Y con eso podemos generar y discutir un montón de casos clínicos y ver qué pasa en distintas situaciones. Ya, en relación a la hipoglicemia, súper frecuente y súper nefasto, ¿ya? Porque un paciente te puede quedar con secuelas de por vida por hipoglicemia. Por lo tanto, cuando partimos una terapia con insulina o con algún hipoglicemiante de larga duración, tenemos que tener en cuenta que el paciente puede llegar a hacer una hipoglicemia y cómo lo vamos a educar, porque también hay que educarlos en la hipoglicemia para que consulte precozmente y se mida y qué puede hacer en su domicilio o en el hospital. Ya, la definición es una glicemia menor a 70 miligramos por decilitro. Los síntomas son muy variados y son muy inespecíficos, pero produce sudoración, taquicardia, debilidad, palpitaciones, temblor, sensación de hambre y parestesias, decía parestesia y no parecias. Además, cuando hay un compromiso neurológico más importante, puede producir compromiso de conciencia, irritabilidad, confusión, convulsiones y focalidad. Ojo que como la hipoglicemia produce un estado adrenérgico, puede desencadenar un evento coronario, ¿ya? O un evento cerebrovascular. Así que es súper confuso porque a veces uno puede atender a una paciente que viene comprometida de conciencia y dentro del algoritmo de evaluación de compromiso de conciencia, que son pacientes que no te van a dar una anamnesis, uno siempre tiene que tomar un hemoglucotest, porque puede que el paciente esté focalizando, que esté haciendo un accidente vascular, pero que se originó de una hipoglicemia, ¿ya? Ya, el manejo. ¿Qué hacemos en el hospital cuando la hipoglicemia es asintomática? O sea, que el paciente le fueron a controlar un hemogluco y le encontraron un hemogluco menor a 70, pero el paciente no refiere ninguna molestia. Le damos un jugo de fruta azucarado o tiene molestias mínimas. Le damos un jugo de fruta azucarado o una cucharada de azúcar o de miel. ¿Ya? El jugo de fruta azucarado, cualquier cajita de jugo sirve y no tiene que ser light, porque si es light no le estamos aportando carbohidratos. Si el paciente está inconsciente, se administra un bolo B que tenga al menos 12,5-25 gramos de glucosa, que eso sería una ampolla de glucosa 50% que está a disposición en algunos servicios de urgencia, pero no en todos. Lo que más hay son ampollas de glucosa al 30, que en este caso tendrían que ser 2 ampollas de glucosa al 30. Se vuelve a medir con un hemoglucotest a los 10 a 15 minutos post administración hasta que el hemogluco sea mayor a 80. Y después de que sale del episodio de hipoglicemia, lo ideal es que tú mantengas controlando al paciente cada 30 minutos, ¿ya? Porque la hipoglicemia no es un solo momento, sino que puede repetirse. Entonces lo controlas cada 30 minutos durante por lo menos unas 2 a 4 horas, ¿ya? Y ahí por mientras tú haces la anamnesis y tratas de definir si es que este es un paciente que va a hacer una hipoglicemia a larga duración, o sea, secundario a uso de hipoglicemiantes orales como las sulfonilureas, o este es un paciente que hizo una hipoglicemia por NPH, por lo tanto, lo más probable es que se le pase dentro de un periodo entre 12 a 16 horas.
Después de, si en el caso de que no tengas acceso venoso, que es muy raro, pero en caso que no lo tengas, se puede administrar 1 miligramo de glucagón intramuscular que eh, está a disposición en algunos centros y en otros no. Mantener una dieta durante las próximas 24 horas o durante los próximos 3 días, que sin restricción de hidrato de carbono, monitorizar el hemoglucotest cada 30 minutos, como les comenté recién, y hospitalizar a todo paciente cuya hipoglicemia sea secundaria o hipoglicemiantes orales de larga duración o que tengan problemas de tolerancia gástrica. Por ejemplo, un paciente que esté con vómitos, que no pueda comer por ABC motivo, lo tienen que hospitalizar para observación y aporte de glucosa endovenosa. ¿Les ha tocado manejar hipoglicemias o no? Doctora, perdón, ¿Sí? es que nosotros como experiencia clínica tenemos solamente semiología, así que no tenemos mucho que Pero digamos. como es que no han visto pacientes. No hemos visto En pacientes los desde últimos el 2 años. 2019. Oye, y no, Medicina interna acá en Cerrotal, el primer semestre. ya, Vimos un caso lamentable de un chico que creo que jugando se inyectó 100 unidades de insulina y él no era diabético y quedó en coma hipoglicémico. Y sí, no, como y tienen lesiones, o sea, quedan secuelados. murió, tuvo muerte cerebral. Sí. Sí, bueno, eso es bien terrible si te pasa así como en forma accidental. A los abuelitos les pasa alto, por eso siempre, 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 ya sea abuelo, joven, quien sea, cuando reciban en la urgencia un paciente con compromiso de conciencia, siempre tienen que hacerle un hemoglucotest, ¿ya? Porque aunque no sea diabético, como muy bien dices tú, puede ocurrir que la persona se haya tomado accidentalmente una pastilla o se haya inyectado, bueno, inyectarse accidentalmente es raro, pero bueno, ocurre. Se haya puesto insulina o alguien le haya puesto insulina, ¿me entiendes? Entonces, siempre un hemoglucotest de ingreso a un compromiso de conciencia. Ya. Yo me acuerdo, sí, doctora, que Sí. nosotros vimos una paciente que estaba en la UCI en semio, Ujú. que la cuidadora, en vez de inyectarle 100 cc de insulina, le inyectó 100 unidades Ujú. de insulina rápida. Bueno, le dio una CB y también falleció, estuvo como una semana. Sí, Pero pues sí, ese tipo de accidentes no es tan infrecuente. Mira, a mí hace poco, el año pasado, nos pasó un paciente que lo tuvimos muchos meses hospitalizado, que llegó con una gangrena en la pierna, diabético, o sea, con una fasciitis necrotizante, perdón, que casi se murió de la fasciitis. Y después de haberlo tenido como 4 meses hospitalizado, el primer día que llegó a su casa, porque este era un paciente que usaba metformina y obviamente tenía una hemoglobina glicosilada mayor a 15 y andaba ahí por la vía con su diabetes súper descompensada y no pasaba nada. Hasta que le dio esta fasciitis, que es una sepsis de foco cutáneo muy, muy severa. Y, y cuando se fue a la casa, que ya lo habíamos mantenido todo ese tiempo con insulina y como era pandemia, las familiares no podían venir a visitarlo, así que le dimos todas las indicaciones por vía telefónica, pero ella no entendió bien, entonces le administró el primer día que estuvo en la casa 100 unidades de insulina. Y por suerte este gallo no sé, era Highlander, porque no se murió de la fasciitis y tampoco se murió del intento de homicidio de su esposa, y, le hizo, y estuvo bien, pero la hipoglicemia le duró, era NPH y le duró como 3 días, porque tenía una función renal ahí no muy buena y sana, entonces estuvimos 3 días administrándole glucosa con régimen normal, sin dándole comida así casi rica en azúcares hasta que se le pasó. Pero es frecuente y es fatal la hipoglicemia, por eso es tan importante. Eh, Aquí hay un algoritmo como para enfrentamiento de la hipoglicemia en general, no necesariamente en pacientes diabéticos, que es, si el paciente es diabético, voy a hacer todas estas cosas que les comenté, que vamos a ¿cómo se llama? Una dieta rica en carbohidratos de acción rápida, o sea, le vas a dar azúcar o ¿cómo se llama? O miel o un jugo azucarado, que se absorbe rapidito, o una ampolla de glucagón si es que está a disposición y repetir muchas veces el hemoglucotest bien seguido y ajustar después el régimen, o sea, mantenerlo hospitalizado y ajustar el régimen de comida.
Y si el paciente no es diabético, vamos a estudiarlo, que esto es un tema aparte, pero ahí ¿cómo se llama? Ya lo dirías al endocrinólogo y ¿cómo se llama? Lo vamos a estudiar para descartar un insulinoma u otra patología que pudiera estar asociada a la hipoglicemia. Y si el paciente no, esto sí, tiene síntomas de hipoglicemia. Si no tiene síntomas de hipoglicemia, probablemente es una hipoglicemia artefactual, que eso puede que sea un problema de ¿cómo se llama? De los hemoglucos, que acuérdense que el hemoglucos tiene a veces súper impreciso, tiene una diferencia de hasta 40 miligramos de decilitro de la glicemia plasmática. ¿Ya? Así que a veces si no les calza mucho el valor del hemoglucotest, le piden nomás una glicemia plasmática. Ya, ¿alguna duda con hipoglicemia para pasar al siguiente tema? Doctora, ¿es verdad que muchos pacientes con diabetes mellitus 1 debutan con hipoglicemia? No, sí, muchos no. Lo que pasa es que hay pacientes que tienen una gran resistencia insulínica, que serían los diabéticos tipo 2, que incluso sin ser diabéticos hacen unas hipoglicemias como postprandiales. No sé si lo han escuchado alguna vez. Que son por un tremendo pic de secreción de insulina que hacen, que es tan alto en relación a la ingesta de carbohidratos, que terminan haciendo una hipoglicemia. Pero siempre son postprandiales. Pero diabéticos tipo 1 que debuten con hipoglicemia, que debuten, o sea, sin estar con ningún tipo de fármaco, no había escuchado nunca. Ah, ya, gracias. Ya, ya vamos a ver la cetoacidosis diabética, que se define como una glicemia mayor a 250, un pH menor a 7,3, o sea, tiene que haber acidosis, un bicarbonato menor a 5, lo mismo acidosis, y cetosis, o sea, cuerpos cetónicos positivos en orina y en sangre 3 cruces. Ya, a ver, este tema es bien importante porque la cetoacidosis puede ser una forma de debut de diabetes mellitus 2, puede ser una consecuencia, de diabetes mellitus 1, puede ser una consecuencia de un paciente diabético tipo 1 que le pasa algo, o puede ocurrir también en la diabetes tipo 2, cuando llega a esta etapa que ya hay agotamiento de las reservas de las células B del páncreas, porque ya llevan un buen rato de insulinoresistencia, hiperinsulinismo, hasta que finalmente el páncreas se atrofia y ya no produce más insulina, y ahí se transforma en una diabetes insulino requiriente. Entonces lo van a ver en pacientes jóvenes y en pacientes viejos y en pacientes diabéticos tipo 1 que tienen una exacerbación infecciosa o de otro tipo. ¿Y cuáles son los factores precipitantes más frecuentes? Las infecciones, sobre todo las infecciones respiratorias y las pulmonares. Ahora, durante la pandemia del COVID, hemos visto más que nunca cetoacidosis diabética, miles de cetoacidosis diabética. Nuestra diabetóloga está vuelta loca con la cantidad de pacientes diabéticos descompensados o no diabéticos que son gorditos y que tenían insulinoresistencia y que no la tenían diagnosticada y se transformaron en diabéticos haciendo una infección por COVID, o durante la terapia del COVID, que es con altas dosis de corticoides. Lo otro que puede desencadenar y muy frecuentemente una cetoacidosis en un paciente diabético tipo 1 es la andonoterapia. Ya muy frecuente en los jóvenes que, por ejemplo, no sé, ponte tú, son más desordenados, se les acaba la insulina. Bueno, vimos mucho con los migrantes, vimos mucha cetoacidosis porque ocurría que muchos chicos que venían de Haití o de Venezuela, que venían a Chile como para buscar mejores oportunidades, eran diabéticos tipo 1, en sus países no tenían acceso a la terapia, o tenían acceso a terapia que era muy básica, entonces se venían a Chile y se venían sin nada. Y llegaban y decían que eran sanos y se terminaron hospitalizando por una cetoacidosis, o sea, para que no les restringieran la entrada, y se hospitalizaban por una cetoacidosis sin, o sea,
diciendo hasta el final que no eran diabéticos, hasta que finalmente cuando los tratabais decían, te contaban la historia. Y eso ocurría más frecuente de lo que quisieran. Así que tienen, como es también una ¿cómo se llama? Enfermedad que es muy riesgosa porque produce una acidosis severa, pero que se mejora súper fácil. Y por eso tienen que tener un alto índice de sospecha, saber cómo tratarla, porque no hay que tener varias consideraciones para tratarla y poder hacerlo ustedes tranquilamente, porque esto una cetoacidosis la debería manejar cualquier médico. A ver, ya, entonces, otra cosa que desencadena la cetoacidosis, además de las infecciones y la abandonoterapia, que es lejos lo más frecuente, son eventos cardiovasculares mayores, como por ejemplo infarto, accidentes vasculares, sepsis y pancreatitis, ¿ya? El debut de la diabetes mellitus tipo 1, ahí ¿cómo se llama? Lo puse mal, es la tipo 1, no tipo 2. Fármacos, varios, pero ahí les nombré algunos, los corticoides, que es lo más frecuente, cuando uno inicia las tiazidas, porque las tiazidas son súper buenas en los pacientes diabéticos, pero cuando uno las partes puede producir descompensación metabólica, y algunos antipsicóticos, y también el uso de cocaína. Ya. ¿Cuáles son los síntomas? Compromiso de conciencia. O sea, tú puedes tener un paciente con una cetoacidosis comprometido de conciencia, convulsiones y déficit focales. Las convulsiones son mucho más frecuentes en coma hiperosmolar, pero también se puede ver en la cetoacidosis. Lo típico, dolor abdominal, náuseas, vómitos e hilio. ¿Ya? O sea, incluso está dentro del diagnóstico diferencial de abdomen agudo, la cetoacidosis. Poliuria o polidipsia, o sea, el paciente tú le empiezas, si logras conversar con él y no llega comprometido de conciencia, te empieza a contar que hace ya varias semanas que está como con mucha hambre, con mucha sed y orinando mucho. Y los signos clínicos de deshidratación, porque acuérdense que la hiperglicemia y la diuresis osmótica, o sea, la glucosuria, que se produce cuando los niveles de glicemia son mayores a 180, produce mucha arrastre de agua y por eso se produce poliuria, y junto con el arrastre de agua se van también un montón de electrolitos. Entonces hay alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis y deshidratación. Ya, el objetivo del tratamiento es iniciarlo lo más precozmente, o sea, no esperen. Si les llega una cetoacidosis, no empiecen, uy, hay que trasladarlo, llamemos al diabetólogo. No, o sea, tienen que tratarlo ustedes y lo antes posible, quien sea que lo reciba en un servicio de urgencia. El tratamiento se basa en hidratación, insulinoterapia y reposición de electrolitos. Les puse esto a propósito porque en estos 3 pilares de tratamiento no está incluido la corrección de la acidosis. ¿Les llama la atención eso o no? ¿O se lo han dicho alguna vez antes? Porque si es una cetoacidosis, ¿no debería corregir la acidosis primero? Porque hay una interferencia ahí con los potasios, ¿verdad? A medida que hay que administrar igual insulina, aunque sea cetoacidosis, porque al bajar los potasios me acuerdo que hace un cambio en la polaridad de membrana de la célula. Entonces, Claro, o interfiere sea, con la insulina. si yo le doy bicarbonato a un paciente con una cetoacidosis, que en algunos casos se lo vamos a dar, pero son casos muy específicos, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a bajar más el potasio y al final el paciente se me va a infartar por una hipocalemia severa o va a ser una arritmia por una hipocalemia severa. Lo que ocurre en la cetoacidosis es que, como tú muy bien decías, es que hay un shift de los niveles de potasio plasmáticos, se meten adentro de la célula por los canales protón-potasio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Está todo el potasio intracelular, ¿ya? Y además hay igual hartas pérdidas de potasio por el tema de la diuresis osmótica. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de la acidosis va a ocurrir en la medida que yo mejore la volemia del paciente y reponga los electrolitos. Y la acidosis se corrige sola, no necesita que yo la corrija dándole bicarbonato.
¿ok? A diferencia de otras acidosis que sí necesitan tratamiento con bicarbonato. El uso de bicarbonato para corrección de la acidosis se reserva solo para casos muy severos, que son cuando tienen pH menor a 7 o bicarbonato menor a 8, a 10 o a 8. Ya, ¿qué exámenes voy a solicitar? Una glicemia, electrolitos que me van a ayudar a calcular el anión GAP. ¿Conocen el anión GAP? ¿Les suena? El GAP aniónico. Sí, suena. Ya, el anión GAP es en fondo cuánto de los ácidos que tengo en exceso son aportados por los ácidos internos o por los ácidos producidos por la cetosis, ¿ya? O por otros ácidos que se pueden llegar a producir en relación a fenómenos de cómo se llama, de hipoperfusión o cosas así, como por ejemplo la acidosis láctica o la cetoacidosis tienen anión GAP elevado, o sea que el GAP aniónico es alto, o sea, hay sobre cantidad de aniones, ¿ya? Que vienen de estos ácidos que se producen en relación a otras patologías, ¿ya? En cambio, cuando el anión GAP es normal, es porque yo estoy perdiendo bicarbonato, que mi bicarbonato normal se va, o estoy ganando en hidrogeniones que son, por ejemplo, amonio, todas esas cosas, o no lo estoy pudiendo eliminar, ¿ya? O sea, es un problema interno del metabolismo interno. En cambio, el anion gap elevado es un problema de que yo estoy produciendo ácidos. ¿Me entienden o no? ¿O es muy complicado? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende ya? Entonces, el anion gap elevado es porque yo estoy produciendo ácidos. No estoy perdiendo cosas, sino que estoy produciendo ácidos. Ya, los gases arteriales para calcular el pH, que es muy importante para saber qué tan cetoacidótico estamos. El nitrógeno ureico y la creatinina, aquí estos pacientes van a tener nitrógeno ureico elevado y creatinina elevada, se va a disociar, sí, siempre el nitrógeno ureico va a subir más porque van a estar muy, muy deshidratados. A eso lo mismo, la glicemia. Hemograma, ya que me sirve para ver si hay una infección intercurrente. Orina completa para lo mismo, y además me va a servir para diagnosticar que el paciente está glucosúrico. La acetonuria y la acetonemia. Acetonemia es lo que usamos más, que es para ver si es que esto es una acidosis secundaria a aumento de cetonas o no, que eso también lo vamos a ver con el anión GAP. Y adicionalmente, electrocardiograma, porque acuérdense que los infartos pueden causar, desencadenar una cetoacidosis diabética, y además porque los trastornos hidroelectrolíticos me van a causar arritmias. Así que es bueno tener un electrocardiograma basal, y los otros cultivos en caso que sospeche una infección, uro, cultivo de expectoración, hemocultivo, todo lo que necesite. Ya, aquí hay una tabla que muestra los exámenes y las diferencias que se ven un poquitito en relación a la cetoacidosis y el coma hiperosmolar, que lo vamos a ver en la próxima clase. Los niveles de glucosa plasmática siempre mayor a 250, pero habitualmente en la cetoacidosis uno ve glicemia sobre 600, sobre 500. Pero existen cetoacidosis con glicemias bajas. O, ojo, una cosa que pasa muy seguido. Llega un paciente con hiperglicemia y va al consultorio, y en el consultorio ven que tiene una glicemia de 400 y le ponen 10 unidades de insulina y nada más, ¿ya? Vuelve al servicio de urgencia sintiéndose peor, con una hemoglucotest de 200, comprometido conciencia, extremadamente deshidratado y muy hipocalémico, ¿ya? O sea, el paciente sigue con una cetoacidosis, pero tiene una glicemia que está no muy elevada, ¿ya? Y eso es porque o él se puso o él recibió insulina antes, o sea, por eso la cetoacidosis no se define solamente por los niveles de insulina. Y no descarta tampoco que un paciente que tenga niveles de insulina, o sea, de glicemia, perdón, bajos, no esté cursando con una cetoacidosis. Ya, acá hay un esquema de la página esta de la Universidad de Chile que se llama Síntesis, que es una página hecha para alumnos, y la verdad es que tiene resúmenes y esquemas bastante buenos.
viendo cuáles son como los pilares de tratamiento de la cetoacidosis. Yo lo dejaría hasta acá porque el bicarbonato, la verdad, solamente en casos súper específicos, acá con pH menor a 6,9. Y nunca, nunca, nunca usar bicarbonato si el paciente, si no le has repuesto potasio al paciente, porque si no le vas a bajar el potasio en forma abrupta y lo puedes matar con una arritmia. Entonces, los principios de hidratación se parte por 1 o 2 litros de solución salina en 2 horas. O sea, mucha hidratación, ojo solamente con aquellos pacientes que tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca o tienen una fracción de eyección muy bajita, que no toleran cambios de volumen muy bruscos. Según el monitoreo hemodinámico que tenga, y esto de edema y todas esas cosas, vamos a ver si seguimos con una dosis de 250 a 500 ml hora, ¿ya? Y eso es durante las primeras horas. Después la insulinoterapia. A todo esto. Esta hidratación, que aquí no aparece en este algoritmo, es con potasio, ¿ya? Le vamos a poner a estos sueritos, le vamos a poner 3 gramos de potasio por litro, ¿ya? Entonces sí, vamos aportando potasio y aportando volumen al mismo tiempo. La insulina, le vamos a dar o le vamos a partir una VIC de insulina o hacer una unidad kilo en bolo, ¿ya? O vamos a seguir le podemos dar insulina subcutánea, que es igual es difícil porque acuérdense que tienen acciones prolongadas, o insulina endovenosa. ¿Qué es lo que hago yo? Le pongo al paciente 10 unidades de insulina EB en bolo, le controlo a la hora, porque la insulina endovenosa se controla cada 1 hora. Y si sigue con glicemia de 400, le pongo otras 10 unidades de insulina B, le controlo la hora, y cuando llego a una insulina menor a 500, le parto un suero glucosado, le mantengo la hidratación y le dejo una bomba de insulina endovenoso calculado en infusión de 0,02 a 0,05 unidades kilo hora. ¿Ya? ¿Han visto alguna vez un paciente con bomba de insulina? Yo tengo un familiar que tenía una bomba de insulina, doctora. Ya, pero mira, se ve como súper complicado, pero en verdad no es tan complicado. Y si ustedes conocen las vías medias de la insulina y cómo funciona y todo eso, no tendrían por qué complicarles tanto. Y esto es literalmente una receta de cocina. O sea, aquí están las unidades, las dosis, todo, y ahí ustedes lo van regulando según lo que aparezca en el hemoglucotest. Lo otro, acuérdense que la insulina, cuando se administra vía endovenosa, la vida media es de 1 hora. O sea, siempre el hemoglucotest se controla a la hora. No a las 2 horas, porque si lo controlas a las 2 horas y el paciente te hace una hipoglicemia, no tienes cómo saber y no tienes cómo tratarlo. Si el potasio es menor a 3,3, o sea, si el paciente está con una hipocalemia y tú no has iniciado la insulina todavía, esto es súper peligroso. Así que hay que reponer potasio antes de partir la insulina, ¿ya? O se hace al mismo tiempo, porque estos son pacientes tan acidóticos, muy acidóticos, entonces uno tiene que partir la hidratación y la insulinoterapia más o menos en forma simultánea, pero tú podrías partir hidratándola con potasio mientras le ponen un catéter central, por ejemplo, y le ponen potasio por vía central en una dosis más alta, que es de 1 miliequivalente hora más o menos. Si el potasio es mayor a 5,2, que es raro en una cetoacidosis, pero podría ser, si el paciente tiene una cetoacidosis y algo más, podrías no administrarle potasio, pero sí controlar la calemia cada 2 horas, porque ese potasio alto con la insulina y la hidratación va a bajar. Y si el potasio está entre 3,3 y 5,2, se puede dar en esa cantidad 20-30 miliequivalentes por cada litro de solución. ¿Ya? Y los valores de calemia que hay que mantener es entre 4 y 5. El bicarbonato, si es mayor a 6,9, o sea, perdón, el pH es mayor a 6,9, no se usa bicarbonato, acuérdense. Si el pH es menor a 6,9, uno puede usar concomitantemente bicarbonato, pero
primero corrijo el potasio, después le pongo bicarbonato, porque el pH igual se va a ir modificando solito con la hidratación y con la insulina. Ya. Control de todos los parámetros metabólicos cada 2 a 4 horas, hasta lograr estabilización. ¿Ya? O sea, le voy a controlar electrolito, nitrógeno ureico, pH, glicemia. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto al manejo de la cetoacidosis? ¿Muy enredado? Hay Ujú. que repasarlo. Dijo que la cetoacidosis puede ser en un paciente que tenga tanto hipoglicemia como hiperglicemia, ¿cierto? No, no hipoglicemia, es glicemia menor a 250. Recuerde que la definición de cetoacidosis es glicemia mayor a 250. Entonces yo decía que el paciente con una glicemia de 200 o 180 podría tener igual una cetoacidosis. Ya, ok, me quedó claro. Ya, entonces, esto sí se los voy a preguntar porque esto es manejo, tienen que saber manejarlo bien. Quizás no es necesario que se aprendan así con exactitud las cantidades de insulina que hay que ponerle, pero sí tienen que saber que hay que hidratarlo mucho, sí tienen que saber que hay que ponerle potasio al paciente, ya, sí tienen que saber que si el bicarbonato no se utiliza cuando el pH es mayor a 6.9, ¿ok? Y así van a tratar bien a sus pacientes diabéticos descompensados, que son muchos, y no van a cometer errores. Doctora, perdón, dijo que corregíamos el potasio primero, ¿verdad? Sí, o sea, se hace como en forma simultánea. Lo que hacemos nosotros es hidratarlo con potasio, o sea, pasarle una solución, el primer litro de solución fisiológica por vía periférica, se lo pasamos con 3 a 4 gramos de potasio, ¿ya? 1 litro. Y si estamos en una unidad de paciente crítico, lo ideal, escenario ideal, que no siempre se puede hacer, pero lo ideal sería ponerle un catéter venoso central al paciente y pasarle una mayor concentración de potasio vía central, ¿ya? ¿Por qué no vía periférica? Porque yo no le puedo pasar mucha concentración de potasio vía periférica porque puedo producir una flebitis, ¿ya? ¿Ok? En cambio, por vía central, por vía periférica, yo puedo pasar máximo 4 gramos en un día. En cambio, por vía central, yo puedo pasar 10, 20 gramos de potasio en un día. Bueno, el potasio, lo ideal es no pasar más de 1 gramo por hora, ¿ya? Por vía central, la vía periférica no te aguanta eso porque te hace una tremenda flebitis. Gracias. De nada. Acuérdense que si el paciente está con una cetoacidosis, yo no he iniciado todavía la infusión por insulina, y si el potasio es bajito, me va a bajar mucho con la hidratación y con la insulina. Por lo tanto, tengo que reponer, ¿ok? Ya, acá lo mismo, pero contado más largo. ¿Qué pasa con la natremia en la cetoacidosis? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan ustedes qué pasa con el sodio en la cetoacidosis? Ustedes van a ver que el perfil del paciente, el perfil metabólico de un paciente con cetoacidosis va a tener un poquito de hiponatremia. Entonces van a decir, pucha, ¿qué hago? ¿Le corrijo? No, no tengo que corregir, porque solamente con la hidratación, la insulinoterapia y la disminución de la glicemia va a bajar. ¿Por qué? Porque se produce como un fenómeno de aumento de la osmolaridad con la hiperglicemia que hay, entonces el sodio se elimina ya para disminuir osmolaridad y además se elimina con el arrastre por la glucosuria. Entonces, en la medida que yo vaya corrigiendo la hiperglicemia, el sodio me va a ir subiendo en esta tasa, 1,6 a 2 mil equivalentes litros por cada 100 miligramos de glicemia, que ¿cómo se llama? O sea, disminuye por cada 100 que aumenta. Eso significa que a la medida que yo vaya corrigiendo, el sodio va a ir aumentando en esa tasa por cada 100 miligramos de glucosa que yo vaya corrigiendo. O sea, si yo tengo un sodio de 120 y una glicemia de 500,
Si la bajo a 200, me va a subir 6 puntos la natremia, o sea, vamos a quedar en 136. ¿Entienden eso o es muy complicado? Lo que voy es que, en resumen de esta diapositiva, es que si ustedes ven un sodio bajo en un paciente con cetoacidosis que no ha partido su corrección, no tienen que corregir el sodio, se va a corregir solo. ¿Se entiende? Sí. Sí, doctora. Ya, Doctora. ya. Ya, ¿qué pasa con la calemia? Lo que hablamos recién, o sea, el déficit de potasio en un paciente con cetoacidosis es altísima por muchas causas, o sea, por pérdida urinaria, por este shift intracelular de los protones, y ojo, que en la cetoacidosis el potasio plasmático, con todas estas pérdidas de medio interno, se va a ver normal, porque está este shift, o sea, está todo dentro, está todo metido dentro de la célula, entonces usted está como falsamente normal en mi plasma. Entonces, aunque esté normal, igual lo voy a reponer. ¿Por qué lo voy a reponer? Porque al iniciar la terapia con insulina me puede producir una hipocalemia severa. Y los niveles de potasio se recomiendan reponer antes o durante la terapia con insulina. Fósforo, esto es como anecdótico, le pasa lo mismo que el potasio, disminuye bastante y lo que vamos a hacer es no corregir el fósforo, sino que corregir la glicemia, hidratar al paciente y ahí se corrige solito. Ya, aquí el resumen de... Perdón, me dígame. caí un poco, ¿podría repetir lo anterior? ¿Lo del fósforo? Sí, por favor. Van a ver en los laboratorios, porque a estos pacientes ustedes le van a pedir un perfil bioquímico. Es que todo esto se lo estoy mencionando porque después cuando veamos los casos van a ver que los exámenes están todos malos, ¿ya? Pero eso no significa que tengan que corregir todo, porque mucho se va a corregir solo, ¿ya? Entonces, en el perfil bioquímico, acuérdense que viene el fósforo, ¿ya? Y ustedes lo van a ver y el fósforo va a estar súper bajito, ¿ya? Entonces van a querer ponerle una infusión de fósforo para corregir, pero eso no tienen que hacerlo porque se va a corregir solo, ¿ya? Perdón, doctora, ¿y cuánto ¿Sí? tiempo tengo que esperar? Si es que no se corrige, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? No, se debería corregir dentro de las primeras 24 horas. Ya, si no se corrige y hubo, no sé, un exceso de pérdidas urinarias, ponte tú, le puedes pasar un poquito de fósforo endovenoso, que son habitualmente se pasan 2 ampollas de fosfato monopotásico vía endovenosa. Ya, esto es el algoritmo de manejo del UpToDate, que es lo más actualizado, que es más o menos lo mismo que les comenté. Aparecen como son la clínica de una cetoacidosis, aquí los hallazgos del laboratorio, que es todo lo que les mencioné, el manejo en general, estabilizar al paciente, obviamente si el paciente está comprometido con conciencia, no responde, hay que intubarlo y ahí hacer todo el manejo metabólico. Poner vías venosas grandes, porque lo que más requiere este paciente es hidratación, monitoreo cardíaco, oximetría de pulso, ya monitoreo de la glicemia permanente, porque si yo, bueno, si yo le paso, si yo no tengo para instalarle una bomba de insulina, voy a hacerlo manual en el fondo, le voy a pasar 10 unidades de insulina endovenosa, voy a controlar a la hora, 10 unidades de insulina endovenosa, voy a controlar a la hora. Ya, hasta que la glicemia me llegue a 200 y ahí ya en el fondo puedo usar insulinas de acción más larga. Entonces, ¿cómo se llama? Los pilares del manejo son reponer las pérdidas de agua, control de los electrolitos del potasio, los otros no necesitan corrección, ya el potasio, poner potasio, se lo repito 1000 veces porque esto siempre se les olvida y los pacientes llegan con 1.000.000 de complicaciones a las urgencias porque nadie les puso potasio y llegan con una hipocalemia severísima. Ya, la insulina se da de esta forma, que es como les comenté recién,
Se pueden dar bolos de 0,1 unidades kilo o de 10, si es que les resulta más fácil aprenderse ese número. Bicarbonato solo si el pH es menor a 6,9. Creo que ahí estamos. ¿Alguna pregunta? Es tedioso esto, yo sé, pero cuando hagamos los casos va a ser mucho más entretenido y más dinámico. Doctora, en el caso de que el paciente sea un enfermo renal crónico, ¿eso se ajusta al potasio o no? Sí, o sea, si el paciente tiene potasio mayor a, me parece que era 5 y algo, tú podrías no aportarle potasio, pero sí tienes que controlarlo cada 2 horas. Si es que va a estar con bomba de insulina. ¿Ya? Y lo otro, si el paciente es insuficiente renal crónico y está con una cetoacidosis, ojo con los bolos de insulina endovenosa, porque les va a durar mucho más tiempo y el efecto es sumativo. Ya, porque una insulina endovenosa en un paciente con función renal normal dura 1 hora, pero en un paciente con insuficiencia renal puede durar 2 horas o más. Doctora, ¿Sí? tengo una pregunta. Lo que pasa es que lo vimos en urgencia, de que a todo paciente que viene con compromiso de conciencia se le debe tomar un hemoglucotest. Sí. Pero si es que es un síncope o sea, una recuperación inmediata de la conciencia, no se le debe tomar un hemoglucotest. ¿Es así o...? Es que lo que pasa es que yo la verdad es que creo que todas las guías y las normas y todas esas cosas te ayudan para tomar decisiones, pero no son la verdad absoluta, ¿ya? Tú tienes que siempre tomar las decisiones según tu criterio médico. Y obviamente los síncopes son todos diferentes, ¿ya? Entonces, si a ti te queda la duda que este paciente haya hecho un síncope quizás asociado a alguna alteración de la glicemia, nadie te va a decir nada si le tomas un hemoglucotest. No es que nunca tengas que hacerlo, sino que ahí tú lo decides en el momento. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿Sí? no sé si conoce esos dispositivos que por lo general ocupan los diabéticos tipo 1, que son un ¿La bomba? parche que... ¿Cómo? ¿Las bombas o no? La verdad no sé realmente cuál es su función, pero he visto que se ponen un parche en el brazo y no sé si es para medir la glicemia o... Sí, lo que pasa es para que analizar. existen las bombas de insulina, que la verdad es que solamente los indican, ni siquiera cualquier diabetólogo, la indican en Chile solamente un grupo de dietólogos que son los que se encargan del proyecto ministerial de bombas de insulina en el servicio público. Eso también es un tremendo avance. De hecho, nuestra diabetóloga que trabaja aquí con nosotros está en la comisión de las bombas. Es un tremendo avance porque es como tener un páncreas externo en el fondo, la bomba de insulina. Entonces el paciente como que se olvida de cómo se va a estarse poniendo, o sea, se tienen que poner solamente la insulina rápida y se pinchan con la lenta también, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de bombas, unas que te miden la glicemia y te dicen cómo vas, entonces ahí la bomba te calcula la dosis que tienes que ponerte y otras bombas vienen con la dosis de insulina y tú te olvidas nomás. Entonces se ocupan mucho en los niños y se ocupan mucho en los diabéticos tipo 1 pero en algunos nomás, no en todos, porque la bomba requiere mucho cuidado y requiere tener cierto nivel educacional. Y se está ocupando harto en las embarazadas que tienen mucha descompensación metabólica, para evitar el aborto, para evitar las malformaciones, para evitar la macrosomía. Y esa parte que tú ves es el que le está midiendo el hemogluco en el fondo. La glicemia celular. Doctora, ¿la diabetología es una subespecialidad de medicina interna? O... Sí, antiguamente empezó el año como el 2000,
¿cuándo fue? 2005, por ahí empezó acá en Chile, la dietología como especialidad. Y antes los endocrinólogos como que hacían una rama, un año de endocrinología, un año de dietología, o existía un magíster de nutrición que creo que todavía existe, que es para ser como dietólogo, sin ser internista, y lo más avalado y lo que yo pienso que es como la mejor formación es el internista que hace la subespecialidad en dietología, que dura 2 años, que la imparte la Universidad Católica, la Universidad de Chile, y creo que la ¿cómo se llama? El desarrollo, me parece también. Pero medicina interna son 3 años y serían más 2 de... Sí, es que todas las subespecialidades de medicina interna son 2 años más. Ya. Pero es súper entretenido dietología, y además que se dedican, los dietólogos se dedican a la diabetes y también a la nutrición intensiva, a la nutrición en distintas áreas, y es muy, muy necesario porque está lleno de pacientes diabéticos. Por eso yo estas clases las he querido detenerme más y discutirlas más, porque es súper importante, lo van a ver muchísimo, en hospitalizado, en ambulatorio, en todo, ¿ya? Ya pues chicos, estamos ok para mañana, y la idea es que se estudien estas cosas para que podamos discutir. Igual mañana tenemos que terminar con el coma hiperosmolar, que lo vamos a hacer bien cortito porque se parecen muchas cosas a la cetoacidosis, pero tiene unas diferencias en el manejo y en las manifestaciones clínicas. Y vamos a ver casos, y la próxima clase la vamos a hacer ya como o no, lo que voy a hacer es que les voy a mandar una tarea con las complicaciones crónicas, ¿ya? Para que las discutamos después en la clase siguiente, para que no perdamos tantas clases en diabetes y ya sigamos avanzando hacia otros temas, ¿ya? ¿Okay? Ya, doctora. Entonces mañana Doctora, vamos perdón. a... Dígame. Lo que pasa es que no sé si recuerda si es que podríamos hacer en la planificación un taller Sí. de imágenes. Sí, sí. Porque no al menos Y lo de en interpretación de examen. Sí, es que mira, igual estoy incluyendo harto de exámenes en los casos, y en estos, ¿cómo se llama? Cápsulas que hacemos como de repaso. Le estoy poniendo harto de exámenes justamente para que ustedes los vayan viendo y los vamos discutiendo. Pero sí, igual es súper, a mí me cuesta un poco, como yo soy internista, yo les pasaría puros temas de medicina interna. Encuentro que todo es muy importante. Pero los tiempos que tenemos son acotados, ¿ya? Entonces, el tema de la interpretación de exámenes y de imágenes a mí me parece fundamental. O sea, si ustedes no lo tienen incluido dentro de su currículum, lo podemos meter en este curso, porque la idea de esto es que ustedes practiquen con casos y apliquen lo que ya saben. Pero ahí significa que también nos van a quedar quizás algunos temas que no vamos a alcanzar a ver, ¿ya? Entonces ahí ya no vamos a alcanzar a practicarlos en el fondo, como con casos y cosas así. Entonces, pero no sé qué prefieren ustedes. ¿Prefieren que de todas maneras veamos el tema de los exámenes y las imágenes? Sí, doctora, por favor, Y es que yo lo estamos encuentro. muy, al Sí, menos por en Santiago, favor. estamos muy ¿Están al muy debe. perdidos? Y muchas gracias por la... ¿Ah? ¿Están muy perdidos con el tema de los exámenes? Es que exámenes no tanto, pero imágenes cachamos cero. Ya. Y al menos yo personalmente, primera vez estoy aprendiendo insulinoterapia bien, porque el año pasado en medicina interna, si bien hicimos un taller, no era muy amigable. Así que de verdad, muchas gracias, doctora, por la clase de hoy. Sí, o sea, es que a mí me encantan estos temas, entonces yo le pongo pino. Pero sí, lo que ustedes necesiten y sientan que están, como este es un ramo que es como más de aplicación y no es tan rígido así como de pasar materia, lo que ustedes necesiten y sientan que les falta, lo podemos incluir, no hay problema, ¿ya? Entonces yo igual tengo mi pauta de que la voy a mandar ahora, se las voy a subir a la página ahora, lo que quiero ver el semestre, pero lo único que me falta ver es que me calce con las sesiones, ¿ya?
Entonces, y lo del segundo semestre ya está programado, pero lo de este semestre quiero que me calcen porque hay ciertos temas que me parece que son súper importantes y prefiero ahondarlos bien en vez de abarcar millones de temas, prefiero tomar los que yo considero que son los que tienen que saber sí o sí y manejar bien sí o sí. Y claro que podemos incluir lo de los exámenes, no, me parece súper importante, ¿ya? Pero lo que ustedes, a lo que voy es que si ustedes sienten que tienen un déficit en algo, lo podemos comentar y podemos hacer un caso sobre eso y discutirlo, ¿ok? Ya, doctora, muchas Gracias, gracias. doctora. De nada, Muchas nos gracias, vemos doctora. mañana. Que estén muy bien, cuídense Hasta mucho. mañana. Nos vemos, que esté bien. Bueno, Chao, chao. gracias. Ah, gracias. Gracias.